Muy bien. Muchas gracias. Saben que tuvimos un problema con la acreditación de algunos de sus compañeros que eran nuevos en el día de hoy y, por lo tanto, hemos demorado un poquito la comparecencia, que saben que me gusta que sea puntual por respeto, sobre todo, a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este mes de agosto para dar cuenta del contenido del Consejo de Ministros que se ha celebrado en el día de hoy, que, como saben ustedes, ha tenido un marcado carácter económico, además de las medidas que hemos aprobado y que les vamos a detallar. Desde luego lo hará con mucha precisión la vicepresidenta del Gobierno. Hemos hecho también un análisis de la situación económica y hemos solicitado, como ya he anunciado esta semana, la comparecencia del presidente en la convalidación urgente que ha acordado el Consejo de Ministros, que hemos solicitado al Congreso, de las medidas para que se aprueben de una forma rápida. Esperemos que el Congreso se convoque, por lo tanto, para la próxima semana y en esa sesión comparecerá el presidente del Gobierno, que, además de detallar el alcance de las medidas, hará un exhaustivo análisis de la situación económica. Hoy hemos adoptado 3 medidas destinadas a la consolidación fiscal, a la reducción del déficit y a la reactivación de la economía y del empleo. Hemos aprobado una reducción temporal del IVA del 8 al 4% para la adquisición de vivienda nueva. Con esta medida pretendemos dar salida al stock de vivienda y pretendemos, a su vez, reactivar el sector de la construcción en los ámbitos donde hay ya demanda potencial de vivienda y, con ello, a su vez, estamos contribuyendo a la creación de empleo en el sector más perjudicado hasta ahora por la crisis económica. Por lo tanto, esta es la primera medida que contiene el decreto ley que hoy hemos aprobado. También una modificación del impuesto de sociedades para mejorar la gestión de los ingresos y, por último, una reforma para reducir el gasto farmacéutico. El Gobierno es consciente de que va a llevar algún tiempo reducir la tensión de los mercados porque el contexto internacional no es nada fácil. La lucha contra esta crisis se desarrolla en 2 ámbitos, en 2 frentes, en el ámbito externo y en el ámbito interno. En el ámbito externo, se ha dicho a lo largo de esta semana, ha insistido el presidente, lo ha hecho la vicepresidenta. En el ámbito externo, el camino es más Europa y no menos, mejor coordinación y mayor gobernanza económica europea. Y en el ámbito interno, el Gobierno reafirma su compromiso con las reformas y, en este sentido, se enmarcan las medidas que hemos adoptado en el día de hoy. Puede haber incertidumbre en los mercados, pero lo que no puede discutirse es la determinación del Gobierno para ampliar la zona de seguridad de nuestra economía. España es un país serio. Aquí hacemos lo que decimos y lo hacemos sin descanso. En el ámbito fiscal, les decía, el Gobierno ha aprobado una reducción del IVA del 8 al 4% para la adquisición de vivienda nueva. Esta rebaja impositiva es de carácter excepcional y temporal hasta el 31 de diciembre y tiene el objetivo de incentivar las ventas de vivienda. Dicho de otra forma, tiene como objetivo incentivar la compra de vivienda nueva, estableciendo un IVA superreducido, y eso esperamos que tenga una consecuencia muy positiva en el objetivo de reducir el stock y también en el objetivo de contribuir a la reactivación del sector, dado que hay muchos lugares donde hay posibilidades de iniciar construcción nueva porque hay demanda potencial, pero al haber un stock tan importante, pues es muy difícil
acceder al crédito. Con esta rebaja, quiero poner un ejemplo para que se sepa de lo que estamos hablando. Una vivienda que cueste 200.000 euros, con la rebaja del IVA del 8 al 4%, una medida, reitero, excepcional y temporal, estaríamos rebajando en el precio de la vivienda unos 8.000 euros, pasando de pagar 16.000 euros con un IVA al 8% a 8.000 euros con un IVA al 4%. En el ámbito del impuesto de sociedades, lo más importante, y es lo que quiero subrayar, que con carácter temporal el porcentaje de cálculo de los pagos fraccionados que deben realizar las empresas muy grandes se eleva. Esta es lo más relevante, aunque, reitero, el contenido lo va a explicitar la vicepresidenta económica del Gobierno. Y también quiero remarcar otro aspecto que me parece importante subrayar, que en ningún caso se trata de incrementar el impuesto de sociedades. No se trata, por lo tanto, de un incremento impositivo. En relación a la reducción del gasto farmacéutico, que también está contenido en el Real Decreto Ley, se trata, por lo tanto, de mejorar la gestión del gasto. Se puede ahorrar manteniendo la calidad de la sanidad pública. Y vamos a generar un ahorro a las comunidades autónomas de en torno a 2.400 millones de euros cada año y al bolsillo de los ciudadanos unos 167 millones de euros. Por lo tanto, la medida supone ahorro para la Administración pública, para las comunidades autónomas y supone ahorro para el conjunto de los ciudadanos. A partir de ahora, los médicos van a recetar los medicamentos por el nombre de su principio activo y no por su marca comercial. Y, por otra parte, los farmacéuticos dispensarán el medicamento de menor precio de su tipo. Es decir, el paciente tendrá el mismo medicamento, con la misma composición, con la misma dosis y los mismos resultados, pero con un precio menor. Y esto lo hacemos desde un principio de responsabilidad. Todos tenemos que tener responsabilidad en el ahorro. Tiene que haber un compromiso colectivo de los gobiernos, de los médicos, de los farmacéuticos y de los ciudadanos. Los botiquines de nuestras casas no pueden acabar rebosando medicamentos sin utilizar, medicamentos caducados que pagamos todos con nuestros impuestos, pero que muchas veces ocurre. También se ha aprobado un sistema de ayudas a las farmacias pequeñas ubicadas en zonas rurales y deprimidas con pequeños volúmenes de ventas. Con esta medida tratamos de asegurar la viabilidad de la prestación del servicio público. Mediante este sistema se podrá compensar el desarrollo de servicios farmacéuticos a población de estas zonas con una cuantía de hasta un máximo de 800 euros anuales. El Gobierno también ha adoptado otras medidas que simplemente voy a enumerar, pero que me parecen que han sido importantes. Se ha aprobado una nueva inversión de la alta velocidad a Galicia, se ha autorizado el final de la autovía de La Plata, el tramo entre Benavente y Zamora, que es un eje transversal muy importante que conecta Andalucía con Asturias, y también hemos actuado validando actuaciones de emergencia en el Parador de Lorca por una cantidad de 4 millones de euros y se autorizó también la construcción de sendos paradores de turismo en Molina de Aragón y Muxía, en los que se van a invertir 55 millones de euros. Si he querido comentar esto en el Consejo de Ministros es porque son tres hechos
los relativos a los paradores, que quiero destacar porque dinamizan las zonas dañadas por los seísmos de 2011 en Lorca, por el incendio de Guadalajara de 2005 y por la marea negra ocasionada con motivo del Prestige en el año 2003 que asoló a la comarca de la Costa da Morte. Esta es la razón por la que he querido comentar estos acuerdos del Consejo de Ministros. Dicho esto, le cedo ya la palabra a la vicepresidenta económica del Gobierno para que detalle más en profundidad el contenido del Real Decreto Ley. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ministro. Trataré de ser lo más breve posible para dar pie a sus preguntas, a sus comentarios. Como ha dicho el ministro portavoz, en el día de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley importante que va a entrar en vigor de inmediato. El contexto en el que se adoptan estas medidas de rango legal es conocido por todos y las decisiones que hoy hemos adoptado responden, desde luego, a una línea explícita de trabajo que el Gobierno cree que debe seguir implementando de manera firme para hacer frente a la situación económica actual. Hemos adoptado medidas en el ámbito de la consolidación fiscal en el día de hoy. Hemos adoptado también una medida, la que se refiere a la vivienda, que desde luego contribuirá a generar actividad, puesto que antes de la recuperación del sector de la construcción, evidentemente no a los niveles que tenía antes, puesto que no es ese nuestro objetivo, ni mucho menos, sino a unos niveles razonables de acuerdo con nuestro tamaño de país y nuestra población, decía que, como paso previo, debemos intentar dar salida al stock de viviendas que están en este momento ya terminadas y que no están todavía habitadas o están disponibles para la venta. Pero, además, vamos a seguir adoptando medidas destinadas a estimular y a favorecer el crecimiento, medidas que intensifiquen las reformas que tenemos en marcha, medidas en el ámbito laboral. En estos días, en el día de ayer, hemos conocido una propuesta de los sindicatos en forma de carta al presidente del Gobierno, en el que anticipan su disposición a extender la duración de ese acuerdo de moderación salarial en un contexto siempre de acuerdo entre los agentes sociales. Quiero decir desde el Gobierno que saludamos esa iniciativa.